Esta ponencia se titula El libro álbum como objeto narrativo y visual, claves para su análisis crítico y estético a partir del Pato y la muerte de Wolf Elbruch. Los libros álbum se constituyen como uno de los formatos más ricos y complejos dentro de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Su valor no solo radica en la historia que narra, sino en la forma en que se conjugan palabra e imagen para construir el relato visual y verbal profundamente entrelazado. Como lo afirma Ana Nebrada en el libro álbum, la imagen no está supeditada al texto, así como se lee el texto, también debemos leer las imágenes que cuentan también lo no escrito. Esta dualidad, o más bien fusión de lenguajes, convierte el libro álbum en un objeto estético que demanda una lectura especializada y genera múltiples niveles de sentido. En palabras de Graciela Montes y Abrosita, leer es algo más que descifrar. Leer es construir sentido. No solo se lee lo que está cifrado en palabras, se lee una imagen, una ciudad que se recorre, un rostro que se escudriña. Cierro cita. Es decir, para Montes, leer es mucho más amplio que decodificar la palabra escrita. Para el autor también, y abro comillas, se arman pequeños cosmos de significación, cierro cita, al descifrar una imagen o un gesto. El objetivo de esta ponencia es analizar el libro álbum El Pato y la Muerte de Wolf Ehlbruch, publicado en 2007, desde dos grandes ejes. El enfoque narrativo, trama, personaje, relación texto-imagen, y por otro lado, el análisis visual y compositivo, color, línea, forma, encuadres, materialidad, utilizando para ello los aportes teóricos de Kathleen Horning, Lawrence Stipe, Ana Nebreda, Fernando Vázquez Rodríguez y Janet Evans. Asimismo, se abordará la dimensión desafiante de este libro desde la perspectiva de libros álbum controvertidos y filosóficos. Dentro del primer eje que voy a estar discutiendo, el enfoque narrativo en el análisis del libro álbum, discutiremos la narrativa y estructura textual. A diferencia de otros géneros infantiles, el libro álbum se caracteriza por una economía verbal que se articula íntimamente con la imagen. Según Horning, en un álbum de buena calidad, y abro cita, las palabras y las ilustraciones dependen la una de la otra para contar la historia. Cierro cita. No es posible separar el texto de la imagen sin perder sentido, ya que ambos se construyen en simultaneidad. Por su parte, Vázquez Rodríguez propone considerar la narrativa del libro álbum en función de los elementos tradicionales del relato, como son el planteamiento, conflicto, nudo, desenlace, pero señala que esta estructura puede verse modificada por decisiones gráficas y visuales, y abro cita. La trama corresponde a la organización de las acciones y obedece, según los cánones clásicos, a un planteamiento, un conflicto, un nudo y un desenlace. Cierro cita. Sin embargo, en muchos casos los desenlaces quedan abiertos o ambiguos. Un ejemplo de esta estructura modificada puede encontrarse al comienzo del Pato y la Muerte, donde eh, el relato comienza con una escena inusual y desestabilizadora. Abro citas. Desde hacía algún tiempo, el pato presentía algo. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? Y cierro cita. La aparición de la muerte como personaje no introduce un conflicto en el sentido tradicional, sino una presencia constante, cercana, que desencadena una conversación filosófica y emocional. A lo largo del libro, el supuesto conflicto, entre comillas, se desarrolla en una convivencia serena entre el pato y la muerte, una inversión a la expectativa de la narrativa clásica.
En el caso del nudo, eh, se construye más desde lo existencial que desde la acción. La conciencia de la finitud de la vida, el miedo, la ternura. El desenlace, aunque se concreta con la muerte del pato, no tiene un cierre trágico o dramático, sino sereno y contemplativo. Y abro cita, durante mucho tiempo la muerte se quedó ahí, mirando el riachuelo. Finalmente se marchó, ligera como siempre. Cierro cita. Este final abierto y poético evidencia lo que Vázquez llama o denomina una reconfiguración del esquema clásico. Por otro lado, Said introduce el concepto de secuencia narrativa visual, señalando que, y abro cita, las ilustraciones de los libros álbum no se conciben de manera aislada, sino que en un orden determinado. Dicho orden constituye la narrativa visual. En El pato y la muerte, esta secuencia es especialmente relevante. La progresión de las imágenes refleja el vínculo que se va estrechando entre ambos personajes. La narrativa visual transmite la intimidad del diálogo y dirige la atención del lector a los gestos y expresiones sutiles. El paso de página se convierte en un recurso narrativo que marca los cambios emocionales y temporales. En una doble página, el pato se acuesta abrazado a la muerte y unas páginas más adelante ya no está. Este gesto visual, sin palabras, es el verdadero clímax del relato. Pasando a la segunda sección, dentro del primer eje, personajes y punto de vista, los personajes del libro álbum muy pocas veces se desarrollan verbalmente. La mayoría de las veces se utilizan los gestos, los colores o el encuadre para caracterizarlos. Saib destaca que la distancia visual del lector respecto a los personajes condiciona su empatía. Mientras más cerca estamos de la acción, más empatía y emoción podemos sentir. En El pato y la muerte, tanto el pato como la figura de la muerte están representados con extrema sencillez, pero sus gestos mínimos y la disposición en el espacio de la página expresan múltiples matices emocionales. Por ejemplo, al comienzo del relato, ambos personajes aparecen en cada una de las páginas de la primera doble página. Sus cuerpos ocupan el centro de la página en una composición simétrica pero separados. A medida que la historia progresa, ambos personajes se van acercando más y más, lo que refuerza la intimidad del vínculo. Asimismo, cuando el pato le pide a la muerte que ésta le dé calor, lo mira con ternura y en sus labios se esboza una sonrisa afable. Este gesto casi imperceptible cobra sentido al pasar las páginas, reforzando la caracterización tanto de uno como de otro personaje. El punto de vista elegido por Elbruch es constante, cercano, lo que permite al lector mantener un contacto empático con los personajes. A diferencia de otros libros con perspectivas cambiantes y dramáticas, aquí la estabilidad del encuadre transmite serenidad y aceptación. A su vez, la muerte no es representado con oscuridad ni dramatismo, sino que como una imagen, como una figura esquelética pero afable, con una bufanda a cuadros, lo que humaniza su presencia y la aleja de los estereotipos. Esta elección estética y narrativa invita al lector a establecer una conexión emocional inmediata y a interpretar el concepto de la muerte desde la óptica más amorosa y filosófica. El análisis visual y compositivo, este es el segundo eje del libro álbum. Y en la primera parte, interacción texto-imagen. El pato y la muerte, en El pato y la muerte, la relación entre texto e imagen es de interdependencia total. La imagen no solo ilustra el texto, sino que la amplifica y le enriquece su sentido. En este álbum, la relación es complementaria y simbiótica. El estilo visual de Elbruch es deliberadamente minimalista, fondos blancos,
líneas claras y pocos objetos en escena. Esta simplicidad potencia la carga emocional del relato y permite que la atención se centre en los personajes. Como decía anteriormente, la composición de cada página está cuidadosamente pensada, muchas ilustraciones ocupan la doble página, lo cual refuerza la continuidad emocional entre escenas, y el uso del espacio negativo, estas amplias zonas en blanco, no solo le dan ritmo al relato, sino que simbolizan la quietud, la espera, el silencio, elementos esenciales para reflexionar sobre el tema de la muerte. Citando a Le Breton, Cecilia Bajur dice que en la literatura no solo son importantes los momentos narrativos, sino también los momentos de silencio. El silencio, lejos de ser ausencia, es para el especialista un espacio fértil de construcción de sentidos. Y abro cita, el silencio nunca es vacío, sino la respiración entre palabras, el repliegue momentáneo que permite el fluir de los significados o el eco de su recepción. Cierro cita. En El pato y la muerte, estas pausas gráficas y verbales, como las páginas donde los personajes simplemente se acompañan, sin diálogo, son ejemplos poderosos de este silencio significativo que permite al lector conectar emocionalmente con el relato y elaborar sus propios sentidos sobre la vida y la muerte. En el punto 2.2, perdón, discutiremos los elementos gráficos y plásticos. Saib analiza los elementos plásticos desde la tradición del diseño visual: color, línea, forma, textura, encuadre, punto de vista y estilo. Cada uno de los encuadres cumple funciones expresivas fundamentales en la narrativa del libro álbum. En El pato y la muerte, estos elementos están cuidadosamente integrados para transmitir un tono de serenidad, reflexión y cercanía emocional. El color transmite emociones contenidas y calma. La paleta de Elbruch es sobria. Predominan colores neutros, tonos arenas y el blanco de fondo que representa el silencio, la pausa y la inevitabilidad, perdón, del tiempo. Como señala Said, los cambios de color pueden ser indicios de cambios de estado de ánimo. Y un ejemplo destacado es la escena final: la muerte se queda sola mirando el riachuelo. El uso del blanco o espacio negativo y el gris enfatizan la soledad y el paso del tiempo. Con respecto a las líneas, son simples y orgánicas, sin estridencias. Saib sostiene que la línea es quizás la herramienta más expresiva más poderosa en el arsenal del artista. Aquí las líneas son suaves y curvas, transmiten calma, cercanía, aceptación. A modo de ejemplo, las líneas redondeadas que delinean al pato y a la muerte aportan ternura y eliminan toda amenaza. La línea curva además refuerza la suavidad del vínculo entre ambos personajes. Las formas también contribuyen a este efecto de calma y cercanía. Las figuras redondeadas, como el cuerpo ovalado del pato o el rostro de la muerte, evocan amabilidad y afecto. Tal como lo sugiere Van, citada en Say, las formas curvas calman, mientras que las formas puntiagudas generan tensión. El Bruch evita completamente las últimas. Y como bien lo explica Vázquez Rodríguez, la decisión del ilustrador no es gratuita. Puede convertirse en una clave simbólica del relato. El encuadre y la disposición de la doble página también son significativos. Elbruch utiliza planos cercanos y centrados que favorecen una lectura íntima. En esta historia, las composiciones horizontales facilitan el diálogo sereno entre ambos personajes y evitan el dramatismo. Por último, el libro objeto como material. Los aspectos materiales del libro
álbum, portada, guardas, papel, encuadernación, también aportan sentido y forman parte del lenguaje estético del álbum. En su última publicación, el doctor Marcelo Bianchi Bustos comenta, el concepto de paratexto alude a aquellos elementos que, sin ser el texto en sí, ayudan al lector a introducirse en la lectura, recibiendo algunas instrucciones o indicaciones sobre el contenido del libro. Cierro cita. En El pato y la muerte, la portada es clave. El título en tipografía limpia, una ilustración de los dos personajes observándose, sugieren desde el inicio una relación íntima y pacífica. Aclaro que esta es una de las portadas porque tiene varias portadas esta historia. El fondo claro y la postura serena de ambos refuerzan el tono filosófico de la obra. Además, el libro está impreso en papel mate, lo que da una sensación de cercanía y calidez y evita reflejos que puedan distorsionar las ilustraciones. La encuadernación sencilla, el tamaño manejable, de volumen que favorecen una lectura cercana, incluso en voz baja, lo cual refuerza la intimidad del tema. Como afirma Vázquez Rodríguez y Abrosita, cada elemento material del libro álbum comunica cosas diferentes e invita a una lectura particular. En otras palabras, El pato y las muertes es un ejemplo significativo de cómo cada elemento gráfico y material contribuyen de manera integral a la experiencia estética, filosófica y afectiva del lector. Por último, el tercer eje, libros, álbum desafiantes y controversiales. Bueno, esto está sacado del libro publicado en 2015 por Janet Evans. Ella ha defendido que la importancia de considerar el libro álbum como un medio estético capaz de abordar temas complejos como la muerte, la guerra o la injusticia social. Eh, en su libro sostiene, y abro cita, los álbumes relacionados a ciertos temas como la violencia, la depresión o la muerte pueden funcionar como detonantes o apoyos para abordar y reflexionar sobre la manera en que estos afectan la vida de jóvenes lectores. Cierro cita. Uno de los libros que ejemplifican esta dimensión es El pato y la muerte de Elbruch. Para Evans y Abrosita, ¿cómo podría un simple libro álbum para niños centrarse en un tema tan oscuro y potencialmente inquietante de una manera tan apasionada y estética? Y cerró cita. Este tipo de libros no solo desafía al lector infantil, sino a los adultos mediadores que deben repensar los límites de lo apto, entre comillas, para la infancia. Evans sugiere que este tipo de obras y Abrosita bien podrían cuestionar tanto las convenciones de los libros álbum como las suposiciones sobre la infancia misma. Cierro cita. Complementariamente, Bruno Bettelheim sostiene que los relatos simbólicos permiten al niño enfrentarse a sus conflictos internos, incluyendo el miedo a la muerte, sin negarlos ni disimularlos. El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en un mundo complejo con lo que tiene que aprender a enfrentarse. Cierro cita. Para ello, las historias deben, y abro cita nuevamente, estar relacionadas con todos los aspectos de su personalidad, dando pleno crédito a la serenidad de los conflictos del niño. Cierro cita. El libro de Elbruch, aunque no es un cuento de hadas, y su representación de la muerte no busca aterrorizar, sino simbolizar como en los relatos tradicionales, una realidad emocional profunda, procesable desde la ficción, tal como lo afirma Bettelheim, y Abrosita, el cuento es terapéutico porque el lector encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre el mismo y sobre los conflictos internos. Cierro cita. A modo de conclusión, bueno, el análisis de El pato y la muerte, tal como afirma Bettelheim, en El pato y la muerte de Elbruch, desde un enfoque narrativo y visual, pone en relieve la profundidad estética, simbólica y filosófica que puede alcanzar el libro álbum. La economía del texto, la fuerza narrativa de las imágenes, la composición sobria y el uso expresivo del silencio y del espacio en blanco revelan una obra
donde cada elemento está cuidadosamente articulado para construir sentidos. Desde la narrativa, el libro subvierte la estructura tradicional del relato infantil y propone una mirada serena y poética sobre la muerte, un tema usualmente evitado en la literatura para las infancias. La interacción entre los personajes, la proximidad del punto de vista, el tono íntimo de la narración, ofrecen una experiencia emocional que interpela tanto a niños como a adultos, los mediadores. En el plano visual, la elección de colores neutros, líneas suaves, formas redondeadas, refuerzan la idea de aceptación, ternura, calma. La materialidad del libro, su diseño y su ritmo visual narrativo enmarcan un recorrido que invita al lector a la contemplación, la pausa, el pensamiento. Asimismo, como plantea Janet Evans, este tipo de libros abren la puerta a una lectura crítica capaz de desafiar convenciones y enriquecer la comprensión de los lectores sobre cuestiones existenciales profundas. Es por esto que El pato y la muerte no solo es un ejemplo de excelencia artística, sino también de compromiso con una literatura infantil y juvenil que piensa, siente y provoca. Muchas gracias.